cómo hacer un programa básico para reconstruir la nación. Muchas veces hacemos el diagnóstico, pero nos falta poner en hechos concretos qué podríamos hacer. Entonces esto va a ser un primer esbozo, porque el problema argentino es mucho más que una mala administración. En la Argentina coexisten muchos problemas simultáneamente, problemas con la deuda, con la inflación, con la pobreza, con la inseguridad, con la corrupción, con la pérdida de poder adquisitivo, con el deterioro educativo, infraestructura abandonada, jubilaciones insuficientes, desindustrialización, defensa inexistente, dependencia del exterior. Todo esto existe, pero enumerarlo no explica por qué ocurre. Y a esto es lo que vamos a tratar de ir hoy. Argentina entonces no solo atraviesa una crisis económica, sufre en realidad una crisis prolongada de capacidad nacional, porque Argentina ha perdido de manera progresiva una parte importante de su capacidad coercitiva para decidir qué tipo de país queremos construir, sostener esa decisión durante décadas y organizar los recursos materiales, humanos, institucionales, tecnológicos y también necesarios para conseguirlo. Eso es bastante más profundo que discutir si hace falta más Estado o menos Estado, porque un país puede tener un Estado enorme y a la vez incapaz, o puede tener un Estado muy pequeño y también ser incapaz. Puede recibir miles de millones de dólares en inversiones y continuar siendo un país dependiente. Hay muchos ejemplos en el mundo de esto. Y puede exportar cifras récord y no desarrollarse. Puede también tener elecciones periódicas y, sin embargo, tener una sociedad que percibe que todo se decide a sus espaldas, con decisiones que son enfrentadas básicamente a los intereses nacionales. Por eso, el punto de partida yo creo que debe ser otro. Debemos considerar que una nación soberana es aquella que posee la suficiente capacidad material para elegir su propio rumbo. No es solo una soberanía retórica, que es lo que lamentablemente muchas veces cae en nuestros políticos, los que intentan ser soberanistas, ¿no? Y ese es el punto de partida entonces que tenemos que analizar. Necesitamos tener soberanía energética, soberanía alimentaria, necesitamos tener capacidad industrial, necesitamos tener capacidad científica, tecnología, militar, financiera, capacidad internacional en el marco de alianzas y demás, y tener instituciones lo suficientemente fuertes para impedir que los intereses puntuales, ya sean locales o externos, sustituyan sistemáticamente lo que es el interés general. Y acá es donde tenemos el gran problema en la Argentina. Argentina, y pongamos esta base clara, porque también esto es algo que empieza a ponerse en duda. Argentina es un país que tiene abundantes recursos, no es un país sin recursos. El problema que tiene la Argentina es que no consigue acumular poder. Y ese punto es fundamental porque si hacemos un diagnóstico equivocado, vamos a construir una sociedad con soluciones equivocadas. Argentina no es Haití, partamos de esa base. Argentina es un estado sin territorio. Tiene recursos naturales, tiene universidades, tiene empresarios, tiene científicos, tiene capacidad agrícola, tiene energía, tiene minerales y tiene también una población formada con instituciones históricas y también tiene una posición, que esto muchas veces se olvida, excepcionalmente importante en el Atlántico Sur frente a la Antártida. Y cuenta con tecnología nuclear de desarrollo propio. Pero sin embargo, pese a todo esto que mencioné antes, la Argentina tiene enormes dificultades para convertir esa dotación en poder nacional acumulativo. Y esa es la gran paradoja que sufre la Argentina. Argentina está incapacitada para obtener divisas. Por ejemplo, en junio del 2026 exportó por 9.055 millones de dólares con un superávit comercial de 9.194 millones. Acumuló 31 meses consecutivos de saldo comercial positivo. Pero el problema entonces no se debe reducir hacia Argentina no produce o Argentina no genera dólares, porque evidentemente sí produce y sí genera dólares. El problema de la Argentina es ¿qué produce? ¿Quién controla los excedentes de esa producción? ¿Cuánto valor agregado incorpora? ¿Dónde se canaliza el ahorro? Si hay un ahorro nacional, ¿qué porcentaje de esa riqueza se convierte en una capacidad productiva nacional? Argentina tiene entonces 7 trampas estructurales. La primera es la trampa del cortoplacismo, ¿no? Argentina prácticamente dejó de pensar en periodos de 20 años, de 30 años.
piensa simplemente en la próxima elección, en la próxima cosecha, en el próximo vencimiento de deuda, en la próxima corrida cambiaria. ¿Y esto qué produce? Produce una consecuencia que es devastadora, porque todos aquellos resultados que parecieron que excedan un plazo, por ejemplo, de 15 o 20 años, directamente son descartados. Lo que tiene que ver con ferrocarriles, educación, defensa, investigación de base, industria, energía nuclear, desarrollo tecnológico, planificación urbana y demografía, están fuera del radar en la Argentina, porque los resultados se ven a plazos muy largos. Pero ningún país en el mundo puede construir una realidad a espaldas de esto. China planifica, todos sabemos, a décadas o siglos. La India hace lo mismo. Estados Unidos mantiene políticas estratégicas que son constantes durante décadas, aun cuando cambian los presidentes, los partidos políticos. Rusia ha construido durante décadas determinadas capacidades estatales que se siguen manteniendo. Los países europeos inclusive tienen políticas industriales, agrícolas y tecnológicas que sobreviven a numerosas elecciones. Entonces Argentina vemos una conclusión obvia, necesita recuperar el largo plazo, no puede seguir a corto plazo haciendo todo. El segundo ítem es la trampa externa, porque la Argentina posee una restricción histórica. Tiene periodos que necesitan más divisas de las que su estructura económica puede generar de manera sostenible. Entonces se produce un ciclo. Cuando la economía crece, aumenta la importación de maquinaria. Cuando aumenta la importación de maquinaria, aumentan también paralelamente la importación de componentes, aumenta entonces la demanda de dólares y aparecen las restricciones externas. ¿Cómo se soluciona esto? Devaluación, endeudamiento, recesión y recomenzar el ciclo. Eso es mucho más importante en realidad que discutir si tenemos o no superávit fiscal. El equilibrio fiscal puede ser una herramienta necesaria, importante, no se puede tener un país sin ningún tipo de equilibrio fiscal, pero un país debe tener, además de cuentas públicas equilibradas, tiene que continuar siendo estructuralmente independiente, no dependiente. La verdadera cuestión entonces es, ¿la Argentina posee un capital permanente para producir las divisas necesarias para sostener su crecimiento? Y acá la deuda externa forma parte del problema central, del meollo del asunto, porque Argentina sigue pagando, sigue reestructurando y sigue refinanciando obligaciones. Sin embargo, por su dependencia histórica del financiamiento externo y particularmente del FMI, sigue siendo una fuente importante de vulnerabilidad. En el 2026, por ejemplo, los préstamos y compras pendientes de la Argentina frente al fondo fueron de 4.789 DEG, derechos especiales de giro, y el país continúa dentro de un acuerdo F de 48 meses. El propio FMI entonces señaló que en el 2026 que la reconstrucción de las reservas habrían sufrido retrasos y que la sostenibilidad externa seguía siendo una cuestión central. El objetivo estratégico entonces no debe ser simplemente paguemos la deuda, debe ser dejar de reproducir condiciones que hacen necesario que tenga que refinanciarse y volver a endeudarse. Básicamente Argentina tiene que generar mecanismos que puedan sostener la deuda, pagarla en función después de las evaluaciones políticas que se hagan, pero sostenidamente, no saldar o solucionar temporariamente una cuestión de deuda si después las condiciones van a llevar a nuevamente volver a endeudarse. Tercer punto, la trampa primario exportadora, porque Argentina, como ya sabemos, posee un extraordinario componente, es un proveedor mundial de primer orden de alimentos, de gas, de petróleo, de litio, de cobre, de minerales, recursos pesqueros. Eso sería mejor mantenerlos que no producirlos, obviamente, pero no alcanza. Existe una enorme diferencia entre tener recursos naturales y construir una potencia económica utilizando esos recursos. Un país periférico va a extraer litio, un país industrial, a diferencia del país periférico, construye una química del litio, fabrica materiales catódicos, desarrolla baterías, electrónica de potencia, construye vehículos, genera patentes. La renta entonces básicamente se desplaza progresivamente hacia quien domina el conocimiento, la tecnología, el financiamiento, el procesamiento y la comercialización. Por eso la Argentina debe abandonar la pregunta más infantil de si minería sí o minería no. La pregunta madura es
¿Qué cadena industrial tiene que construir Argentina alrededor de cada recurso que posee y que quiere extraer? Cuarto punto, la trampa institucional, porque nuestro país, con la corrupción, tampoco puede dejar una conclusión de tenemos políticos corruptos. Sí, por supuesto, tenemos políticos corruptos, empresarios corruptos, funcionarios corruptos, intermediarios corruptos y todo un sistema de contratación que permite la corrupción. Pero el fenómeno más peligroso en realidad es otra cosa. Es la colonización de las instituciones por intereses particulares. Es decir, privan los intereses sectoriales o de un grupo en particular sobre los intereses en conjunto. Cuando cada cambio de gobierno significa desplazar miles de personas, cuando cada organismo técnico se convierte en una extensión partidaria que hace licitaciones a medida, cuando los reguladores trabajan para sectores regulados o las empresas financian políticas buscando posteriores beneficios e inclusive los propios servicios de inteligencia participan menos en el interés nacional y mucho más en las luchas internas, determinadas decisiones dependen de las relaciones personales, que es lo que sucede en la Argentina, y no de las normas. Es decir, depende a quién vos conocés lo que vas a poder hacer. Entonces el problema ya deja de ser solo moral y se convierte también en un problema de arquitectura institucional, porque un país serio no puede depender de la esperanza de encontrar gobiernos incorruptibles, es que mágicamente nos aparezcan funcionarios honestos. Debe construir un sistema donde sea difícil robar, pero también sea difícil ocultar que se robó y aún más difícil gozar de los beneficios de ese robo. Quinto punto, la trampa territorial. Argentina tiene un territorio también enorme, gigante, organizado alrededor de una estructura extremadamente concentrada en Buenos Aires y su área metropolitana. Allí se concentra la mayor parte de la producción, la actividad industrial, la administración, las universidades, las finanzas, los medios, la infraestructura y en consecuencia de todo esto del poder político. Mientras tanto existen enormes regiones con baja densidad poblacional y esto no es solo un problema económico como muchos reduccionistas ven, es un problema de soberanía. Porque un territorio que no tiene población, que no tiene infraestructuras, que no tiene comunicaciones, producción y básicamente tiene poca presencia estatal, es efectivamente vulnerable a las ambiciones externas. Todo esto no es imaginación mía, sino cosas que están absolutamente ya vistas en otros países del mundo a lo largo de la historia. Sexto punto, la trampa de la fragmentación social. Durante décadas, la sociedad argentina fue organizada políticamente alrededor de sucesivas divisiones. Y estas las conocemos todos. Peronistas contra peronistas, militares contra civiles, liberales contra estatistas, kirchneristas antikirchneristas, macristas antimacristas, mileístas contra antimileístas. Siempre hay diferencias, pero además de esas diferencias políticas, ahora hay nuevas diferencias. Hombres contra mujeres, jóvenes contra mayores, trabajadores contra el sector público contra el privado, capital contra interior, heterosexuales contra minorías, progresistas contra conservadores. Todas estas diferencias suelen ser en general menores, no digo que todas sean artificiales, pero existe realmente conflictos sociales mucho más importantes, mucho más reales, y el problema entonces se reduce a la identidad política que depende de que el conflicto nunca pueda resolverse. Entonces la grieta deja de ser consecuencia de las diferencias y se convierte en un modelo de acumulación de poder y las redes sociales funcionan como un mecanismo que profundiza todo esto porque los algoritmos premian el escándalo, la indignación, el conflicto y la identidad tribal. Una sociedad permanentemente fragmentada resulta mucho más fácil de gobernar, manipular o penetrar que una sociedad estable y unida, consustanciada, desde los intereses externos que la pueden estar desafiando. La trampa tecnológica es el séptimo punto y recién empezamos a verla. Esta es mucho más nueva, por lo menos en la dimensión que está adquiriendo actualmente. La crisis tecnológica puede terminar siendo probablemente mucho más importante que las demás, probablemente que las demás combinadas, porque la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, los sistemas autónomos, la digitalización, la biotecnología, la impresión avanzada, la computación masiva, todo esto va a modificar radicalmente el valor económico del trabajo humano. Según la OIT,
Entre el 26 y el 38% de los empleos en América Latina y Caribe van a presentar o ya presentan un grado de exposición alto a la inteligencia artificial generativa. Esto no significa que vayan a desaparecer, pero sí que se van a transformar sus tareas. Eso como la mejor hipótesis, podríamos decir. Argentina discute en realidad cuestiones del siglo XX, cuestiones laborales del siglo XX, cuando estamos en una fase distinta del siglo XXI. Estamos discutiendo prácticamente algo que está dejando de existir. Y llega el punto entonces de construir una doctrina, es decir, un programa que pueda resumir cuál es el pensamiento y la orientación. Para eso podemos hablar de 6 principios, porque yo en otras oportunidades he hablado, existen muchas doctrinas, muchos van a decir, no, pues ya está la doctrina socialista, está la doctrina peronista, pero la realidad es que tenemos que modificarlas y adecuarlas, porque como surgieron esas doctrinas en alguna época y revolucionaron la realidad, sea local o internacional, ahora es necesario también readecuarlas. Por ahí los principios filosóficos básicos son los mismos, pero la readecuación a las realidades actuales no, son diferentes. Y hay que hacer eso, salvo que uno pretenda una teoría que sea obsoleta y que no tenga llegada en la población y que no sirva para modificar nada. Entonces, el primer principio es entender que la soberanía es capacidad. Esto se comparte con los preceptos históricos. No alcanza con levantar una bandera. No alcanza con levantar una bandera. Un país que no puede financiarse, que no domina su infraestructura estratégica, necesita incorporar su equipamiento militar, que no controla la información crítica, va a depender exclusivamente de plataformas extranjeras. Un país que no puede alimentar cadenas industriales no tiene ninguna soberanía plena, aunque sea formalmente independiente y crea que lo es. Por eso la soberanía tiene que ver mucho con la capacidad de decisión, pero con la capacidad de ejecución. Tenemos que tener capacidad de decisión y además capacidad de ejecución de esas decisiones, porque si no, todo queda en una entelequia. Segundo principio es ni estatismo ni antiestatismo, porque la Argentina lleva décadas, podría decir, atrapada en un enfrentamiento dialéctico que es intelectualmente bastante pobre, que es Estado sí, Estado no, mercado contra Estado. Y la pregunta en realidad debería ser, bueno, ¿qué es lo que hace mejor el Estado? ¿Qué es lo que hace mejor el mercado? Y desde allí ver qué actividades tienen que ser de un área o de la otra, o cuál no queda librada ninguna de las dos en particular. Porque debemos establecer concreto, a diferencia de lo que hoy se está imponiendo como moda, que el Estado debe planificar, porque alguien tiene que planificar. Debe regular, debe garantizar que haya competencia, que no haya monopolios, financiar infraestructura, que nadie lo hace, proteger sectores estratégicos, invertir porque el Estado es el que tiene que trazar el plan de hacia dónde vamos, invertir inclusive donde el retorno privado es demasiado lento o inexistente y entonces por lo tanto no hay inversiones privadas, defender el territorio, crear capacidades científicas. Y en este modelo actual, porque no estamos hablando de una sociedad idealista, sino estamos hablando de una sociedad pragmática dentro de la realidad en la cual hoy estamos parados, el capital privado debe participar compitiendo, innovando, invirtiendo, produciendo, exportando, generando lo posible empleo, dadas las condiciones tecnológicas actuales, y asumir riesgos, cosa que en general hay mucha aversión en el capital a asumir riesgos. Y sobre todo tiene que estar subordinado a reglas claras. Tercer principio, crecimiento no es desarrollo. Un país puede crecer durante 10 años exportando materias primas y continuar siendo dependiente. Desarrollar no significa aumentar progresivamente productividad, capital por trabajador, conocimiento, tecnología, complejidad industrial, infraestructura o capacidad científica. Por eso el indicador fundamental no debe ser el PBI. En realidad, lo que más debería preocuparnos es algo que deviene de una pregunta que sería, ¿qué sabía hacer la Argentina hace 10 años que ahora no sabe hacer? ¿O qué que no sabía hacer que ahora sí sabe hacer? Porque eso es lo que marca la evolución. Cuarto principio, ciudadanía común antes de la tribalización. El Estado debe garantizar derechos independientes de cuestiones sexuales, de origen, de religión, orientación personal o posición política.
no debe organizar a la población en identidades que son antagónicas, como ha sucedido en los últimos años. La ciudadanía es lo que debe recuperar la centralidad. Y esto implica también rechazar la utilización política de las llamadas agendas woke, cuando funcionan estas como en realidad un mecanismo de fragmentación identitaria, y evitando caer en el error inverso de un Estado que sostiene minorías o estilos de vida que se transforman en enemigos culturales. No necesitamos sustituir una identidad política por otra, lo que necesitamos es recuperar el concepto de soberanía, pero también de ciudadanía, de responsabilidad y de pertenencia nacional común. Quinto principio, este es obvio, pero hay que marcarlo, y parece que a nosotros nos resulta obvio, pero a mucha gente no, que es la autonomía estratégica. Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, Israel, Brasil, Irán, la India, el país que a ustedes se les ocurra, tiene una autonomía estratégica, tiene intereses propios. Y por lo tanto, ninguno de esos países tiene la obligación de defender los intereses argentinos. Entonces, recordemos, no hay países amigos o hay países enemigos. No podemos dividir el mundo entre amigos y enemigos, Occidente y Oriente. Necesitamos entenderlo en otra función. ¿Qué obtiene la Argentina y qué debe entregar a cambio la Argentina? Entonces, esto nos da el marco conceptual. Tenemos que cooperar con aquellos que nos sea conveniente y negarnos en aquellos casos que no nos sea conveniente. Y así vamos a evitar también depender de Washington de la misma manera que de Tel Aviv, de Moscú, de Moscú o de cualquier otro capital, porque lo que necesitamos es la multipolaridad auténtica que nos dé más opciones y posibilidades mejores. Sexto principio, cada generación debe dejar más al Estado de lo que recibió. Esto básicamente debería ser como una especie de norma constitucional. No consumir sistemáticamente el patrimonio, no vender activos para financiar gastos ordinarios, no destruir infraestructuras sin reemplazarla, no extraer recursos renovables si esa parte no genera algún tipo de renta. Cada generación debe entregar a la siguiente más infraestructura, más conocimientos y más tecnología. ¿Cómo empezar el programa? A partir de la reconstrucción del Estado. La primera reforma no debería ser económica, debería ser institucional. Podemos empezar creando una agencia nacional de planificación estratégica, no subordinada a un partido político, integrada por distintas especialidades, economistas, ingenieros, científicos, militares, demógrafos, especialistas en energía, geógrafos, especialistas tecnológicos, sectores productivos, etcétera, para elaborar plazos a 5, 10 y 20 años. Empezar a recuperar ese largo plazo que decíamos, con escenarios alternativos. No decidiría las políticas por el gobierno nacional, pero le daría al Estado una memoria, un marco estratégico como moverse, una orientación, un germen de políticas de Estado que necesitamos urgentemente. Entender también la necesidad de servicio civil, de separar la función pública de la administración profesional, es decir, un ministro va a cambiar, pero un especialista no, un especialista en nuclear, un ingeniero ferroviario, naval, un especialista en comercio internacional, permanecen, deben permanecer, y lo que debe cambiar es la conducción política. No confundir esto. Reformar política institucionalmente el país. Si el sistema político continúa funcionando como una maquinaria cerrada de reproducción endogámica de dirigentes, ninguna reforma va a ser capaz de sobrevivir. Hace falta entonces discutir el financiamiento partidario, las elecciones internas, la transparencia patrimonial, el lobby, las puertas giratorias, los organismos de control, la forma de designar funcionarios y las propias contrataciones. Cada reunión relevante entre empresas y funcionarios puede incidir sobre la regulación y debería dejar un registro institucional. No se impedirían las reuniones, pero sí se tiene que hacer visible el proceso de decisión. Después podemos hablar de la contratación pública, hacer una plataforma única nacional. Cada contrato debe tener proveedores claros, precios, plazos, modificaciones, avances responsables, auditoría, todo accesible. Y podemos aprovechar entonces la inteligencia artificial para hacerla trabajar para buscar anomalías, como por ejemplo los sobreprecios que aparecen en las licitaciones,
empresas relacionadas, las licitaciones que son direccionadas entonces a determinados grupos, patrones repetidos, la propia inteligencia artificial que nos asusta porque se puede usar para control o para manipulación, se puede usar para algo bueno como es el control y la forma de transparentar la organización pública, evitando, bueno, hechos de corrupción como todos conocemos. ¿Qué hacer con la deuda y la soberanía financiera? Bueno, arrancar por hacer una auditoría económica integral de la deuda. No transformarla en un espectáculo político porque esto radicaliza posiciones sin sentido. Lo que hay que hacer es construir información, clasificar la deuda por características, moneda, acreedor, jurisdicción, tasa, vencimiento, destino, renegociaciones, costo acumulado. Todo esto parece una tontería, pero no está claro. Si bien el Ministerio de Economía ya publica los datos mensuales y trimestrales de la deuda, lo que falta es que esa información se transforme en una doctrina política de largo plazo para que pueda endeudarse el país y entenderse cómo y por qué y para qué se endeuda. Regla futura. La deuda externa de largo plazo tiene que ser utilizada principalmente para infraestructura, energía, exportaciones, tecnología, proyectos capaces de aumentar la productividad o generar divisas, no para el gasto corriente estructural, o sea, no para saldar las cuentas como habitualmente se hace y se genera una bola de nieve. El objetivo entonces es reducir progresivamente la porción de deuda bajo legislación extranjera y en moneda extranjera. ¿Se acuerdan lo contrario, por ejemplo, de lo que hizo Mauricio Macri cuando él tenía una deuda en pesos y la empezó a dolarizar, cosa que nunca nadie explicó por qué razón, teniendo una deuda propia denominada en pesos, había que transformarla en una deuda en dólares, moneda que no controlamos. También habría que construir un mercado financiero interno, construir ahorro previsional, banca de desarrollo, fondos de inversión, verdadera independencia financiera que va a llegar cuando la Argentina pueda financiar una parte creciente de su desarrollo con ahorro argentino. Para eso también haría falta crear un Banco Nacional de Desarrollo, como el que teníamos y destruimos. No un banco utilizado para créditos políticos, eso es cierto, sin una institución profesional, sin una institución que tenga una misión de financiar proyectos cuyo retorno estratégico es elevado, pero cuyo retorno financiero es demasiado lento para las ambiciones de la banca comercial. Y ahí cabe lo que decíamos al principio, ferrocarriles, puertos, maquinarias, tecnología, minería, muchas de esas cosas, infraestructura, exportaciones, son de interés nacional. Cada evaluación pública, con evaluación pública de los proyectos. Luego tendríamos que hablar de un plan nacional de infraestructura para el 2040. La infraestructura debe dejar de estar en función de la voluntad del gobierno de turno, como sucede ahora, que bueno, hemos decidido no invertir y se están cayendo las rutas, los ferrocarriles circulan a 40 kilómetros por hora porque las vías no soportan más, y así podíamos seguir todo el día. Se necesita primero crear un inventario nacional para ver dónde estamos parados. De puentes, rutas, ferrocarriles, presas, líneas eléctricas, hospitales, escuelas, redes de agua, centrales eléctricas, redes digitales. Cada uno de estos activos debería tener una vida útil, un mantenimiento pendiente, un costo de reposición y el riesgo que implica, para poder tener una posición desde donde evaluar algo, porque si no, estamos trabajando a ciegas. Argentina debe cambiar una cultura. Mantenimiento antes que inauguración. ¿Qué significa esto? Políticamente es mucho más importante, más espectacular construir un puente nuevo. Sin embargo, a veces económicamente es mucho más importante conservar 10 puentes existentes que construir uno nuevo con esos recursos. Pero esto no se hace porque lo que vende es la construcción de nuevo y el mantenimiento básicamente es algo que políticamente no vende. Ferrocarriles y logística, hay que reconstruir la red ferroviaria, no con conceptos nostálgicos, debe responder a las necesidades económicas de hoy del siglo XXI, con prioridad para cargas, para conectar el noroeste, el noreste, la Patagonia, Cuyo, la zona central, los puertos y los pasos internacionales. El Banco Mundial aún hoy sigue diciendo que es importante construir corredores logísticos
para conectar la minería, la agroindustria y la producción regional con los mercados y puertos. Curiosamente, en los años 90 los gobiernos liberales desmantelaron la infraestructura que tenía, porque consideraron que la infraestructura, por ejemplo, ferroviaria no era útil. Por lo tanto, el ferrocarril todavía sigue teniendo un lugar, también debe tenerlo en el transporte interurbano de pasajeros, y debe ser complementario, y sin necesidad de buscar eliminar el transporte automotor. La energía como política de poder también debe ser considerada. La Argentina tiene una oportunidad histórica, tiene gas, tiene petróleo, tiene energía nuclear, tiene hidroeléctrica, renovable, tiene una panoplia de energías, un pool de energías que pocos países en el mundo tienen esa capacidad. Entonces debemos evitar ser simplemente un exportador de hidrocarburos, como se intenta hacer con Vaca Muerta. Vaca Muerta debe tener otro propósito, debe financiar la petroquímica, la industria de fertilizantes, plásticos, infraestructura, tecnología, energía, capitalización nacional, energía nuclear. Argentina debe preservar y ampliar las capacidades tecnológicas que tiene más sofisticadas, no solo centrales, reactores, combustibles, medicina nuclear, ingeniería, exportación de tecnología. La industria nuclear genera algo que una economía periférica necesita como agua en el desierto, que es un conocimiento acumulativo difícil de comprar terminado. Crear un fondo soberano intergeneracional, una especie de utilizar las partes, los recursos no renovables, y estos reorientarlos no para gastar en gastos corrientes, sí para activos internacionales, infraestructura rentable, tecnología, un poco lo que veníamos hablando, y generar fondos estratégicos. Sus rendimientos podrían contribuir a sostener la seguridad social, la ciencia, educación, infraestructura, todo aquello que no es de interés del capital privado. Hay un ejemplo mundial muy conocido que es el de Noruega, que transformó su potencial en hidrocarburos en una especie de en activos financieros que les sirven para futuro. O sea, básicamente la regla conceptual es: si vendemos un recurso que no vuelve a crecer, deberemos de alguna manera crear otro recurso de una forma activa y permanente. La política industrial, no intentar fabricar absolutamente todo, eso es absurdo, hay veces un romanticismo que no ayuda, es elegir estas cadenas estratégicas, porque la industria se ha complejizado como el mundo, entonces no es posible fabricar todo, creo que ni China lo puede hacer, pero nosotros obviamente no podemos, y menos desde la base donde estamos. Entonces tendríamos que priorizar, por ejemplo, la agroindustria, la maquinaria agrícola, la industria nuclear, satélites, radares, drones, biotecnología, petroquímica, minería industrial, software, inteligencia artificial, robótica, material ferroviario, industria naval, industria de defensa, básicamente todo aquello que a nosotros nos permite girar alrededor de lo que ya tenemos potencialidad y que no implica ni retraso tecnológico ni subordinación, porque todo esto requieren tecnologías muy de punta y muy de avanzada. Simplemente tenemos que tomar conciencia de dónde podemos y dónde no podemos. Y además, otra discusión que va a surgir es la protección. La protección no puede ser eterna, porque Argentina ha tenido una trampa básica siempre: o apertura indiscriminada o proteccionismo sin eficiencia. Entonces nos lleva a tener productos caros y malos o a la destrucción de la industria. Bueno, eso no debería ser contemplado un programa de desarrollo, y los beneficios se le otorgan a quienes van manteniendo las etapas de ese plan de desarrollo. Por ejemplo, Corea ha funcionado de esa manera con sus planes quinquenales y con las chaibol. Pymes, capital nacional y empresas estratégicas, porque no podemos depender para el desarrollo exclusivamente de las empresas multinacionales. Eso nos hace mucho más dependientes que antes. Necesitamos pymes tecnológicas, proveedores industriales, capacidades en cooperativas productivas, empresas nacionales medianas, grupos exportadores argentinos. Tampoco debemos romantizar al empresario nacional, como sucede por etapas, y esto permite ese desbalance que decíamos. El capital argentino puede comportarse de manera tan irracional, en forma tan extractiva y despiadada, como el capital extranjero. Entonces el criterio debe ser: ¿qué hace el capital dentro del país? ¿Qué hace el capital dentro del país?
invierte, produce, investiga, exporta, reinvierte, transfiere tecnología. Y ahí sí genera valor estratégico. Hay que hacer una reforma educativa. La educación debe abandonar gradualmente la lógica de acumular contenidos desconectados. Hay 5 capacidades básicas que todos los argentinos tienen que dominar: leer y comprender textos complejos, razonar en matemática y lógica, expresar ideas con precisión, comprender la historia tanto local como del mundo, la geografía, la economía, las ciencias, y a operar con las tecnologías que avanzan. Hay que trabajar en programación, inteligencia artificial, herramientas digitales, revalorizar escuelas técnicas, oficios, formación profesional. Un buen técnico puede generar mucho más valor económico que determinadas titulaciones universitarias. Por lo menos esto era una primera etapa hasta ver a dónde nos lleva la inteligencia artificial, pero de momento es el orden que tenemos que trabajar. No debemos confundir universidad también con educación superior. En ciencia y tecnología hay que seleccionar de 10 a 15 áreas estratégicas, no distribuir los recursos científicos como si todas las áreas tuvieran la misma relevancia interna, sino mantener las condiciones de acuerdo a la relevancia precisamente que tenga para nuestro país, vincular parte con el sistema de producción, salud, energía, defensa, agro, mar, espacio, biotecnología, IA, etcétera. Y mantener investigación básica. Crear también consorcios entre la universidad, el Estado y empresas que se pueda aprovechar en función del propio Estado las capacidades que generan las propias instituciones, porque el Estado sostiene las empresas y la investigación, pero luego los beneficios se los llevan exclusivamente un grupo de empresarios. Inteligencia artificial y robótica. Esta política necesita en realidad 2 objetivos simultáneos. Por un lado, Argentina debe automatizarse, porque negarse a automatizar para conservar empleos laborales que hay hoy artificialmente va a producir atraso y finalmente nos va a conducir igualmente al desempleo, porque es algo irrefrenable. Debemos entonces utilizar la inteligencia artificial y la robótica para la industria, la agricultura, la minería, la administración, la salud, la logística, la defensa, la educación. Y en segundo lugar, ver qué hacer con los beneficios de esa productividad que deben distribuirse. Y esto ya es una enorme discusión a nivel mundial, porque si una fábrica producía lo mismo en el 2025 con 1.000 trabajadores, unos años después con 500 y una década después con 200, indudablemente la sociedad sigue generando riqueza, pero el mecanismo tradicional que distribuía esa riqueza, es decir, el salario, va perdiendo importancia porque cada vez hay menos empleos. Entonces, la pregunta básica es cómo puede sostener una sociedad de consumo masivo, cómo puede sostenerse cuando necesita progresivamente menos trabajo para producir. Es algo que venimos señalando desde hace un tiempo. No hay una respuesta todavía definitiva, pero Argentina debe empezar a comenzar métodos alternativos que empiezan por la reducción de la jornada laboral, participación salarial en la producción, sistema de capacitación permanente, impuestos sobre rentas extraordinarias, acciones o fondos participativos, ingresos complementarios, renta tecnológica y nuevos sistemas contributivos. Es decir, apoyar todo el desarrollo tecnológico, pero empezar a entender que no puede seguir financiándose, por ejemplo, la seguridad social con los aportes de cada trabajador. Esto tiene que ser usadas otras fuentes de financiamiento que son las nuevas fuentes de generación de riqueza. Y esto nos lleva al sistema previsional. La jubilación no puede aislarse, no puede analizarse por separado porque depende de muchos factores, como la demografía, la formalidad laboral, los salarios, la productividad, la automatización y la propia expectativa de vida. Las jubilaciones en la era de inteligencia artificial son todo un desafío. El sistema previsional del futuro no puede seguir dependiendo principalmente de cuánto aportó cada persona durante su vida laboral. La inteligencia artificial, la robótica y la automatización pueden reducir fuertemente la cantidad de trabajo necesario para producir la riqueza. Millones de personas van a atravesar periodos de desempleo, informalidad, desplazamiento tecnológico, sin que eso signifique que la sociedad vaya a producir menos. Esto es lo que nos diferencia en otras etapas donde la sociedad producía menos
si los trabajadores no trabajaban. Bueno, ahora esto no va a suceder, no está sucediendo, incluso sucede lo contrario, puede producir mucho más con mucho menos trabajadores. Por eso la jubilación debe dejar de ser progresivamente entendida como una devolución individual de aportes y pasar a concebirse como un derecho sobre la riqueza social generada. Esto es el cambio central. No sería justo trasladar las desigualdades del presente y condenar a las peores jubilaciones a quienes tienen salarios bajos, trabajos informales, tareas de cuidado o que fueron desplazados por la tecnología. El principio rector debería ser: si la tecnología multiplica las riquezas y reduce la necesidad de trabajo humano, una parte de esa productividad debe regresar al conjunto de la sociedad. El financiamiento previsional entonces debe caer cada vez menos en las cargas sobre los salarios y cada vez más en las ganancias y rentas de capital, recursos naturales, rentas tecnológicas extraordinarias, actividades altamente automatizadas, participaciones públicas estratégicas y rendimientos del fondo soberano que mencionábamos que habría que construir. No se trata de castigar una automatización ni de cobrar un impuesto por cada robot. Argentina necesita incorporar tecnología para aumentar la productividad. La cuestión es cómo contribuir con parte de esa nueva riqueza. El objetivo debe ser garantizar una jubilación universal y suficiente para vivir dignamente, independientemente de la cantidad de aportes individuales que se hayan utilizado. En una economía donde las máquinas producen una cantidad cada vez mayor de riqueza, el sistema provisional debe dejar de ser trabajadores financiando a jubilados y pasar a ser una riqueza nacional financiando dignidad durante la vejez. Vamos a hacer una pausa acá y vamos a hacer la segunda parte de este programa, de esta iniciativa. A continuación lo haremos la semana próxima seguramente, porque si no va a ser demasiado extenso. Me parece interesante que vayan viendo estas propuestas, que las analicen, que las piensen, las podemos discutir, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Y cuando terminemos con todo, qué podíamos agregar o qué está de más. Esto es todo por hoy. Vamos a ver si realmente conseguimos alguna vez que haya un eco entre quienes tienen la capacidad de tomar decisiones y lo que realmente, debería demandar la sociedad, ¿no? Empezar a tener un programa serio de reconstrucción nacional.